Es razonable que no está, es razonable que no le vemos, pero no podemos razonar. Con la Biblia no podemos razonar, ni con Dios podemos razonar, porque Dios se revela a nosotros no por medio de la razón, sino que Dios se revela a nosotros por medio de la fe. Y esto es fe. Él está aquí con nosotros por medio de la fe, y la fe es creer sin ver. Amén. No lo veo, pero está. Amén. Y esto es lo que debemos de pensar nosotros en cada culto. Es verdad que para la gente del mundo quizás no diga, está loco, Dios está ahí, pero para nosotros no, porque nosotros creemos por medio de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, saludarles a todos en el nombre de Jesucristo. Para mí en esta tarde es un placer de estar aquí con vosotros juntos, compartiendo un culto para nuestro Dios. Amén. Y saludarles a todos en el nombre de Jesucristo. Así que, como yo digo siempre, salud, paz y libertad para todos en el nombre de Jesús. Yo no voy a decir mucho porque está nuestro hermano con nosotros y el que va a traer el mensaje de la parte de nuestro Dios. Pero sí decirles, ¿verdad?, de parte de Dios, de que somos un pueblo privilegiado. Tenemos el privilegio, incluso fíjense bien, más que Israel. Un poco complicado, ¿verdad? Pero mira, se lo voy a decir, miren, dice las Escrituras, Mateo 20:16, dice, así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Es decir, los primeros serán últimos y los últimos serán los primeros. Dice la Biblia. Y yo pregunto, ¿quién fue los primeros? ¿A quién llamó Dios? ¿El Eterno a quién llamó? ¿A nosotros o a Israel? Fue a Israel. Llamó a Abraham. Era un idólatra. Y Dios lo llama a que saliera de su tierra y de su parentela para hacer un pueblo. El pueblo hebreo que sale de los lomos de Abraham o Ibrahim. David. Pero el Señor nos dice y nos enseña, aunque Dios llama a Israel y se forma la nación de Israel, y Dios llama a una nación, dice, los primeros son ellos, serán los últimos, pero los últimos serán los primeros, porque dice más abajo, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Muchos son llamados, pero más pocos los escogidos. El pueblo por elección es Israel. Nosotros no fuimos escogidos, ni elegidos. Fue Israel el que fue el pueblo de Dios por elección. Pero escuche bien, Israel se quedará. Pero aquel que Dios dice, y llamaré a un pueblo que no era mi pueblo, a este pueblo es el que ha llamado, y el que ha llamado es a la iglesia de Jesucristo. Y cuando Él venga en las nubes y la trompeta suene, quien se va a levantar no es Israel, es la iglesia del Señor, aquello que fuimos llamados y que creemos en la muerte de Jesucristo y en la resurrección. Somos los primeros en ser levantados en el nombre de Jesucristo. Israel se convertirá. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga en la segunda venida y ponga los pies sobre el monte de los olivos y aquellos se partan dos, y entonces todo Israel dice que creerán. ¿Pero cuándo? En aquel tiempo. Pero en el tiempo del rapto, en el tiempo del arrebatamiento, no es Israel, es la iglesia. No es el pueblo elegido por Dios, es la iglesia del Señor.
aquellos que no éramos pueblo y que Dios nos ha llamado a ser pueblo suyo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos. Así que los primeros en Israel, los primeros serán últimos ahora. Y los últimos que somos nosotros, llamados, seremos los primeros. Amén. Que llegaremos al trono de la gracia de Dios. Estaremos con Jesucristo. Cenaremos con Él. Estaremos en las bodas del Cordero. Y ya después, cuando venga Él, vengamos nosotros, verán Israel a Él. Y entonces cuando se convertirá, pero nosotros somos los primeros, aquellos que no éramos pueblo, y ni que teníamos Dios, ni esperanza en el mundo, somos los primeros en el nombre de Jesucristo, por la gracia de Dios. ¿Te alegra de esto o no te alegra? De saber que seremos los primeros y éramos los últimos. Y muchos, pocos son, ¿verdad? Muchos son llamados y pocos los escogidos. Escogidos por una nación nada más, pero llamados somos todos nosotros, la iglesia del Señor. Sí, Señor. Amén. Somos llamados. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién llama? Al mundo. Ya no es Israel, es al mundo. A Israel lo elige, pero al mundo llama a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí hay un inciso y otro tremendo. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Algunos decimos muchas veces, para que todo que en aquel que en Él crea. No es que en Él crea, en aquel, todo aquel que en Él cree. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no está hablando de un pasado, está hablando de un presente. Y la palabra esta de en Él cree es ahora presente. Mañana seguirá siendo presente. El pasado seguirá siendo presente. Y por eso es que la gente se convierte, dejan lo malo, porque es en el presente. Y cuando han pasado 2000 años, sigue siendo el presente. Y pasarán 100 años y sigue siendo el presente. Por eso la gente se seguirá convirtiendo, porque no fue del pasado. Dios es ahora en el presente. En el presente seguirá siendo el mismo para arrancar las almas al diablo. Que Jehová lo reprenda. La palabra seguirá siendo mañana. Lo que en Él cree hoy. Y ha pasado 20 años y si la sigue leyendo, los que en Él creen. Dios es el presente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios os bendiga mucho. Amén.